Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Este fin de semana recorrimos los templos por Caracas, los 7 templos que la Iglesia Católica recomienda a los católicos, y estuvimos viendo el fervor inmenso de los venezolanos en todo y cada uno de los templos, esa vocación religiosa del pueblo venezolano, esa esperanza en una vida mejor, el consuelo de que Jesucristo vino a trabajar por los más humildes y sobre todo el doloroso camino de la pasión y muerte que afortunadamente el domingo terminó con la resurrección de Jesús. Fue una experiencia extraordinaria ir a sitios como en Antímano, por ejemplo, donde vimos la fuerza también religiosa de un pueblo, inclusive en los barrios más humildes, cómo tienen fe y esperanza. Ojalá que no solamente sea un cielo prometido sin lágrimas, pero también en la tierra haya felicidad, y en eso los gobiernos tienen mucha responsabilidad y los pueblos en tener su propia felicidad dentro de la armonía y dentro de la equidad. Pero también seguimos el tema internacional, por supuesto, importantísimo lo que ocurrió en Turquía, que experimentó una victoria histórica de la oposición, que en principio no creía que pudiera ganarle al gobierno y sin embargo dio la sorpresa en elecciones municipales que son muy importantes porque abren la posibilidad de lo que sería una nueva elección del presidente y de Congreso, porque en Turquía hay fuerzas de oposición que se habían dividido y se unieron todas para poder tener la alternabilidad, que es la alternabilidad, la base fundamental de la democracia desde los inicios, allá en el pensamiento de Rousseau, Montesquieu, Hobbes y todos ellos. El poder tiene que ser en función del pueblo y el mandatario, más que mandar, debe obedecer a los pueblos y recibir el mandato para el buen gobierno. Por eso en Turquía hay mucha alegría, porque la democracia se ha fortalecido y el presidente sale también fortalecido en cuanto no forzó a la oposición a retirarse, sino que le dio toda la facilidad y todas las posibilidades. Veamos. Recep Tayyip Erdoğan demek. Un revés para el oficialismo en Turquía. La oposición infligió el domingo al partido islámico conservador AKP del presidente Recep Tayyip Erdoğan su peor derrota electoral en 2 décadas. Evelallah dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Con la ayuda de Dios nos mantendremos firmes, no seremos obstinados. Para nosotros el 31 de marzo no es un final, es un punto de inflexión. Değil. Aslında bir dönüm noktasıdır. Erdoğan, de 70 años, se comprometió de lleno en la campaña electoral en este país de 85 millones de habitantes para dar un impulso a los candidatos de su partido en los comicios municipales. Uno de sus principales objetivos era recuperar Estambul, la capital económica del país que gobernó como alcalde entre 1994 y 98. Pero con los resultados preliminares, el alcalde opositor Ekrem İmamoğlu anunció su reelección. İstanbul. Estambul ganó, 16 millones ganaron. 16 millones de ciudadanos de Estambul ganaron. ¡Feliz victoria! Kutlu olsun. El Partido Socialdemócrata CHP alcanzó también la victoria en la capital Ankara y arrasó en varias otras ciudades como Bursa, una urbe industrial que ha sido un feudo conservador desde 2004. Es que Turquía es un ejemplo de lo que es la democracia y el islamismo, porque el Islam, el Corán, es base fundamental de religión. Hay una minoría cristiana y judía, pero Turquía desde 1923, cuando Atatürk, reconociendo la derrota del Imperio Otomano, elaboró una nueva república con democracia plena, tomando las leyes occidentales, el Código Civil de Suiza, la Constitución francesa, e hizo una eliminación de normas absurdas donde la religión y el poder político se confundían, como en muchos países del mundo musulmanes, donde la mujer no tenía ningún derecho, le dieron todos los derechos. Además cambió el alfabeto de árabe al latino y por otra parte estableció periodos electorales que se han venido cumpliendo. Es importante esa democracia turca, donde por cierto hay un venezolano que recuerdan muchísimo, que es Nogales Méndez, el tachirense, que fue un alto oficial del ejército turco en la frontera con Rusia y también en el Medio Oriente. Y en cuanto a la parte religiosa occidental, que es cristiana, pues cerraron el ciclo de la Semana Santa y el Papa Francisco, vimos en la televisión la misa de Pascua, e hizo un recorrido por los diferentes conflictos mundiales e instó a no recurrir a las armas,
sino al diálogo y a la negociación. Por cierto, el Papa Francisco salieron varios comentarios interesantes de su amor por el arte y la cultura, y escribió sobre esto precisamente un libro donde el arte y la cultura es la expresión de más acercarse hacia Dios. En ese sentido, el Papa llama también a los artistas del mundo a trabajar por el arte y con el arte, claro, siempre satisfaciendo las necesidades fundamentales, y los gobiernos que trabajan en este sentido, pero sobre todo en el llamado a la paz. El Papa Francisco celebró el domingo la misa de Pascua ante una multitud en el Vaticano. El líder católico saludó y bendijo a los casi 60,000 fieles presentes en la Plaza de San Pedro. Francisco hizo un llamado a la paz durante la bendición Urbi et Orbi. El jesuita argentino de 87 años mencionó los diversos conflictos que afectan al mundo y reiteró el pedido de la liberación de los rehenes israelíes y un alto al fuego inmediato en Gaza, en momentos en que comienza una nueva serie de negociaciones para una tregua entre Israel y Hamas. Inoltre faccio nuovamente appello a che sia garantita la possibilità. También reitero mi llamado para que se garantice el acceso humanitario a Gaza y vuelvo a pedir la rápida liberación de los rehenes secuestrados el 7 de octubre, así como un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza. Ottobre scorso e a un immediato cessate il fuoco nella striscia. El Papa pidió un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania, países en guerra desde febrero de 2022, cuando Moscú invadió la antigua República Soviética. Al tiempo que pido respeto a los principios del derecho internacional, me gustaría pedir un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania, todos por todos. Tutti per tutti. Non permettiamo che le ostilità in atto continuino. No debemos permitir que las hostilidades en curso sigan afectando gravemente a la ahora exhausta población civil, especialmente a los niños. ¿Cuánto sufrimiento vemos en sus ojos? Estos niños en los campos de batalla han olvidado cómo sonreír. Hanno dimenticato di sorridere quei bambini in quelle terre di guerra. El viernes el pontífice canceló a última hora su participación en el tradicional Via Crucis en el Coliseo, lo que generó nuevas preocupaciones sobre su salud. Precisamente el Papa decía en un italiano que aprendió de los padres y abuelos que llegaron emigrantes a Argentina, donde empezó como sacerdote: faccio appello alla pace, es decir, hago un llamado a la paz, lo repitió varias veces al referirse a Palestina e Israel, pero también en el caso de Rusia y Ucrania. Igualmente, el Domingo de Resurrección nos dio una buena sorpresa en América Latina, que reaccionaron positivamente los gobiernos de Argentina y de Colombia, enfrentados en varios combates verbales y en ataques mutuos para llegar a la paz y a la cordialidad entre Colombia y Argentina, entre el presidente Petro y Milei, y así ocurrió también ese Domingo de Resurrección. Por eso nuestro análisis de hoy es sobre este tema, siempre con los análisis en profundidad, y después las entrevistas de siempre con especialistas en el campo del derecho y las relaciones internacionales. Ya regresamos. La diplomacia es el arte de las relaciones internacionales y es también la posibilidad de encontrar soluciones frente a criterios o sistemas o filosofías encontradas. La diplomacia nació precisamente para evitar la guerra y para la paz. Por eso esta semana ha sido interesante, dos acontecimientos internacionales de primera línea. En primer lugar, con el Día de la Resurrección, que fue el domingo pasado, el presidente de Argentina, Milei, y el presidente de Colombia, el señor Petro, decidieron entrar en una relación de amistad y de cordialidad después de los múltiples ataques que recibió Milei cuando ganó las elecciones por Petro, que es de izquierda, y calificó prácticamente el gobierno argentino de neoliberal y de dictatorial. Y Petro, que había respondido que el presidente de Colombia era un guerrillero. Sin embargo, la diplomacia se interpuso y logró que el presidente de Colombia y Argentina se pusieran de acuerdo para restablecer las buenas relaciones. Ya no era necesario expulsar a los diplomáticos colombianos que estaban en Argentina, ni a los diplomáticos argentinos que estaban en Colombia. Esto demuestra que hay que hablar de la negociación, del encuentro y de la solución pacífica de las controversias internacionales. Igualmente, otra noticia importante del fin de semana, del Domingo de Resurrección, fue el triunfo de la oposición en Turquía, donde el presidente Erdogan, que ha querido tener siempre el gobierno y prolongarlo, ha reconocido que la oposición ganó en las elecciones
de la capital de Estambul, la capital financiera y económica, porque es una fuerza de oposición que viene creciendo su gobierno, donde ya tiene cerca de 2 periodos y aspira a un tercero. De todas formas, son actitudes en lo interno necesarias que los presidentes acepten el juego democrático, la existencia de la oposición y, por supuesto, la oposición también acepten los gobiernos. En el caso de Argentina y Colombia ha sido por la diplomacia que se resolvió una situación difícil de ruptura de relaciones entre los dos países económicas y políticas. Incluso la Cancillería argentina visita Colombia, con lo cual también se abre la posibilidad que frente al enfrentamiento de Petro con el presidente de México, también se resuelva favorablemente y lo haga también con Lula da Silva en Brasil, con quien ha tenido problemas, y además son los dos países más importantes del Mercosur, Brasil y Argentina. Y en cuanto a Turquía, también es interesante, y fue el domingo de resurrección para los cristianos, no para los musulmanes que están ahora en Ramadán, que se pueda llegar a acuerdos donde la oposición y el gobierno trabajen juntos, respetando al ganador y al perdedor,